Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel, esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a aprender una variante de la técnica C2C, que es el C2C unido sobre la marcha. Join as you go, lo podéis encontrar también en inglés. Si pensabais que la técnica C2C era adictiva, preparaos para lo que viene, porque el C2C unido sobre la marcha realmente engancha. Lo vais a ver. Vamos a ver cómo sería la composición de este tejido. Digamos que hay 4 tipos de cuadrados diferentes, de esos cuadrados que hemos hecho cada uno en un color. En rosa, en la esquina inferior derecha, tenéis el cuadrado inicial. El cuadrado inicial es un C2C de 4×4, normal y corriente. En amarillo, en la fila inferior, tenéis los cuadrados que vamos uniendo por su lado derecho al anterior que hemos fabricado. En rojo, en la columna de la derecha, tenemos los cuadrados que se unen por el lado inferior y en verde el resto de los cuadrados que son los que van unidos por dos lados. Así que comenzamos. Vamos a hacer un primer cuadrado y sí os quería comentar que conviene que los cuadrados sean de un número par de filas por un número par de columnas. Es decir, pueden ser 2×2, 4×4, 6×6. El caso es que haciéndolo así, con cuadrados de número par de lado, siempre tendremos la alternancia entre los cuadrados C2C con puntos altos verticales y horizontales para que no cambie. Bien, estamos haciendo este cuadrado inicial. Para los que o las que queráis refrescar la memoria, os dejo el enlace al capítulo 1 del curso C2C, en el que tratamos de lo básico. Aún así, vamos a repasar cómo vamos a fabricar este primer cuadrado. Hemos hecho 6 cadenas y estamos haciendo un punto alto en cada una de las 3 primeras cadenas. Bien, este sería el primer cuadradito del C2C y ahora vamos a hacer la segunda fila. La segunda fila comienza también con 6 cadenas, 5 y 6, y ahora vamos a hacer un punto alto en cada una de las 3 primeras cadenas. El primer punto alto lo hacemos en la tercera cadena que hicimos. El segundo, que es el que estamos haciendo ahora, lo hacemos en la segunda cadena de la secuencia. Bien. Y el tercer y último punto alto lo vamos a hacer en la primera de esas 6 cadenas. Una vez hecho este punto alto, vamos a girar el tejido. En este caso solamente tenemos un primer cuadrado para girar y vamos a introducir el ganchillo en el espacio de 3 cadenas y hacer un punto deslizado. Y para hacer el siguiente cuadrado hacemos 3 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo espacio de 3 cadenas. Un punto alto, hacemos ahora el segundo, bien, y el tercero. Y con esto tendríamos ya concluida la segunda fila. Al ser la segunda fila tiene 2 cuadrados, la tercera fila tendrá 3 cuadrados y así sucesivamente. Como veréis, para las que manejáis bien la técnica C2C, este primer cuadrado no tiene ninguna diferencia. Es como si estuviéramos haciendo un patrón de 4×4. Bien, aquí ya tenemos esas 4 primeras filas, hemos llegado a la diagonal, 4×4, y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar por arriba. No vamos a ir hacia arriba, no queremos ya aumentar, sino que queremos ir en horizontal para ir cerrando. Con lo cual, ahora vamos a hacer un cuadrado de disminución al inicio de cada una de las filas. ¿Cómo hacemos el cuadrado de disminución? Aquí hay una variante. Normalmente hacemos punto deslizado en cada uno de los puntos altos. Es decir, haríamos un punto deslizado ahí, otro ahí y otro ahí, con el objetivo de llevar el hilo hasta la izquierda. El cuadrado de disminución normal es así, pues vamos a hacer una modificación del cuadrado de disminución y en vez de 3 puntos deslizados vamos a hacer 3 cadenas. Bien, el objeto de esto es que el tejido quede más tupido, esas 3 cadenas van a cerrar más y van a distorsionar menos el tejido, porque los puntos deslizados a veces distorsionan un poco el borde. Así que para disminuir hacemos 1, 2, 3 cadenas y ya como habitualmente punto deslizado en el espacio de 3 cadenas del cuadrado. Ahí tenemos ya la reducción, hemos conseguido el objetivo de llevar el hilo
desde donde estaba en esa esquina hasta donde lo tenemos ahora, y ahora seguimos con la secuencia de C2C normal. 3 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Así iremos haciendo esta quinta fila, que va a tener 3 cuadrados, porque ya vamos disminuyendo. La siguiente fila tendrá 2 y la siguiente será la última y tendrá 1. Aquí hacemos como habitualmente, terminamos con ese punto deslizado y nuevamente no queremos ir hacia arriba, queremos cerrar, luego hacemos un cuadrado de disminución, con esta disminución modificada, esas 3 cadenas y el punto deslizado en el espacio de 3 cadenas. Nos queda por delante hacer 2 cuadrados para terminar esta sexta fila. Vamos con ellos, lo pasamos rápido y una vez que terminemos esta fila nos queda hacer otro cuadrado de disminución al inicio de la siguiente. Bien, y rellenar el último cuadrado que nos queda. Así que cuadrado de disminución, comento nuevamente esa disminución modificada, en lugar de 3 puntos deslizados y un punto deslizado final, hacemos 3 cadenas y el punto deslizado final. Y aquí estamos realizando ya el último cuadrado con nuestras 3 cadenas y los 3 puntos altos. Y también vamos a hacer una pequeña modificación al final de cada uno de estos cuadrados de color, y es que habitualmente el C2C sabemos que termina en uno de los laterales. Aquí, al hacer este punto deslizado, hemos terminado con el hilo a mitad de uno de los lados. Bueno, pues vamos a llevarlo hasta la esquina y lo llevamos haciendo 3 cadenas, volteamos el tejido y hacemos punto deslizado en el espacio de 3 cadenas. Y con ello el hilo nos queda exactamente en la otra esquina de donde empezamos. Este sería nuestro cuadrado inicial, es un cuadrado en este caso de 4×4, podríamos hacerlo de 6×6, de 8×8, incluso si no nos importa que a la vista no esté perfectamente organizado las varetas verticales y horizontales, se podría hacer de cualquier tamaño, pero bueno, es recomendable hacerlo, como os digo, con cuadrados que tengan un número par de lado. Y otra cosa interesante cuando estamos uniendo diferentes hilos para hacer la técnica del C2C unidos sobre la marcha, es que los hilos tengan el mismo grosor. De otra manera nos quedará un tejido pues irregular, con unos cuadrados de un tamaño mayor y otros de un tamaño menor, y buscamos que sea un tejido uniforme. Es decir, que aunque estemos aprovechando restos de hilos, podemos juntar hilos del mismo tamaño. Ahora vamos a ver cómo es la técnica del cuadrado unido por el lado derecho. Vamos a ir a la esquina inferior izquierda de este primer cuadrado y vamos a introducir el ganchillo en justo en el punto de la esquina. Bien, ahí hemos hecho un nudo deslizado en el color nuevo, lo traemos con el ganchillo hacia la parte delantera. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Hacemos las siguientes 3. Es como un cuadrado de inicio normal. Y ahora un punto alto en cada una de las 3 primeras cadenas, como hacemos siempre que empezamos un tejido en C2C. Segundo punto alto en la segunda de esas 6 cadenas. Y finalmente el tercer punto alto en la primera. Este constituiría el primer cuadrado, pero ya está unido al anterior, y ahora vamos a voltear el tejido y vamos a fijar ese cuadrado en su posición, que sería esa. Y para ello vamos a localizar la línea que divide esos dos cuadrados. Esa línea, pues justo encima hay un punto, lo vemos bien. Separamos, vemos esa línea que separa los dos cuadrados y justo encima tenemos ese punto donde introducimos el ganchillo, traemos el hilo y hacemos punto deslizado. Bien, este sería ya el primer cuadrado unido y ahora vamos a fabricar la base del segundo. Esta base la hacemos con 3 cadenas
y estas 3 cadenas las unimos también con punto deslizado al siguiente espacio. Identificamos ese espacio que separa los 2 cuadrados, justo encima introducimos el ganchillo en el punto que está encima y hacemos, a veces cuesta un poco traerlo si hemos hecho esa cadena aprieta, y hacemos punto deslizado. Bien, y una vez que tenemos esa base vamos a hacer el siguiente cuadrado. 3 cadenas, volteamos el tejido y ahora vamos a hacer los 3 puntos altos en ese espacio de 3 cadenas que hemos acabado de hacer en el color nuevo. Un punto alto, siguiente punto alto, cogiéndolos los 3 en ese espacio de 3 cadenas, y ahora hacemos una unión normal al siguiente cuadrado con punto deslizado y el siguiente cuadrado con la técnica habitual de 3 cadenas y 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Como veis, es una técnica sencilla, puede parecer al principio algo complicado, pero veréis cómo va fluyendo y en cada momento sabremos lo que tenemos que hacer. Ya tenemos ahí nuestras 2 primeras filas unidas sobre la marcha al cuadrado anterior y ahora vamos con la tercera fila. La tercera fila se inicia con un cuadrado de inicio normal, es decir, 6 cadenas y 3 puntos altos, uno en cada una de las 3 primeras cadenas, como siempre. No vamos a pasar la imagen rápido, si os parece, porque nos podemos perder. A lo mejor vamos a ver íntegramente cómo vamos a fabricar este segundo cuadrado unido desde el principio hasta que lo terminemos. Bien, este sería el cuadrado de inicio de esta tercera fila. Volteamos el tejido y hacemos unión con punto deslizado, como siempre, al siguiente cuadrado. La técnica solo va a variar en los momentos en los que tengamos que unir el cuadrado que estamos haciendo al cuadrado anterior o a los cuadrados anteriores, porque más adelante tendremos que unir no solo a uno, sino a 2 de los cuadrados adyacentes. Y ahí es donde la técnica se modifica un poco y tenemos que ver cómo se realiza. Este sería el tercer y último punto alto de ese cuadrado, este de aquí. Y ahora nos toca unir a ese último cuadrado de esta fila con punto deslizado, y este cuadrado último que vamos a hacer ahora será el que unamos al cuadrado amarillo, al cuadrado anterior. Un punto alto en el espacio de 3 cadenas, 2 puntos altos en ese mismo espacio y el tercero también en ese espacio. Y ahora este cuadradito que acabamos de hacer es el que vamos a fijar ahí, en su posición, al cuadrado amarillo. Nuevamente localizamos esa separación de los 2 cuadrados y justo en el punto que hay encima introducimos el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Bien, y nos toca fabricar la base del siguiente cuadrado, como hicimos antes. Hacemos 3 cadenas y justo en la esquina es donde introducimos el ganchillo. Ahí ha ocurrido algo que a veces nos pasa, que es que hemos cogido no todo el punto de la esquina, sino solamente el hilo. Esa sería la posición correcta. Traemos el hilo, hacemos punto deslizado y sobre esa base construimos el siguiente cuadrado, que como todos en esta fase va a empezar con 3 cadenas y 3 puntos altos en ese espacio de 3 cadenas. Ese sería el segundo y el tercero. Y como veis ya hemos unido todo el lado derecho de ese cuadrado al cuadrado amarillo, que fue el primero que hicimos. Así que ahora ya nos toca terminar ese cuadrado como habitualmente, aunque haremos esos cuadrados de disminución, como hemos visto en la introducción, con 3 cadenas y un punto deslizado, no con 3 puntos deslizados como habitualmente hacemos. Seguimos avanzando en esta fila, nos quedan 2 cuadrados para terminar la fila. Ese, si nos estorba, lo podemos quitar. Hacemos este penúltimo cuadrado. Como veis, si sabemos hacer C2C, no tiene ninguna complicación esta variante, este C2C unido sobre la marcha. Simplemente tenemos que tener claro cómo unir
los cuadrados sucesivos que vamos añadiendo y los uniremos de una forma diferente si son unidos por la derecha o si son unidos por la parte inferior, o finalmente en la mayoría del trabajo en la que añadiremos cuadrados que uniremos a dos lados, a dos cuadrados que ya previamente hemos tejido. Bien, este sería ya el cuarto cuadrado de esa fila, con lo cual ahora ya nos toca reducir, hacer cuadrados de disminución, porque no queremos ya aumentar más. Ahí no, porque ya hemos hecho 4, iremos en horizontal disminuyendo para cerrar ese cuadrado. Y esta es la modificación que ya habíamos visto del cuadrado de disminución. Disminuimos haciendo 3 cadenas y un punto deslizado en el espacio de 3 cadenas. Ahí hemos conseguido ya la reducción, con lo cual seguimos trabajando con la técnica habitual de 3 cadenas y 3 puntos altos. Es una técnica que avanza bastante rápido y bueno, dependiendo del patrón que estemos haciendo, si es un patrón geométrico o es simplemente con colores adyacentes, vamos viendo muy rápido cómo el tejido aumenta. Y os comentaba al principio, a mí me ocurrió cuando descubrí esta técnica, yo ya estaba enganchadísimo a C2C, pero el C2C unido sobre la marcha tiene una capacidad de adicción, creo que incluso superior si cabe. Bien, vamos a hacer este último cuadrado de esta fila y seguiremos disminuyendo hasta que concluyamos este cuadrado naranja de 4×4. Todos los cuadrados de esta muestra van a ser de 4×4. Bien, ese sería ya el último cuadrado. Hacemos punto deslizado. Bien, y nuevamente pues queremos no ir hacia arriba sino hacia la derecha, con lo cual haremos cuadrado de disminución como al inicio de todas las filas desde la diagonal. Bien, pues nos queda una fila por delante con 2 cuadrados. Haremos disminución y construiremos la última fila que tendrá un solo cuadrado y habremos terminado ya este cuadrado naranja. Tercer punto alto, bien, punto deslizado en el cuadrado y último cuadrado de esta fila de 3 cadenas y 3 puntos altos. Aquí terminamos ya esta secuencia, unimos con punto deslizado al cuadrado anterior y ahora reduciremos para hacer el último cuadrado que nos queda. Reducimos con 3 cadenas, volteamos el tejido, punto deslizado en el siguiente cuadrado y último de este cuadrado naranja, 3 cadenas y 3 puntos altos. Como veis, básicamente es la misma secuencia que habitualmente, excepto en el momento en el que nos acercamos al cuadrado al que estamos uniendo, y en ese momento es cuando tenemos que localizar ese espacio entre 2 cuadrados y unir con punto deslizado en el punto que está encima de ese espacio que divide 2 cuadrados. Bien, aquí habremos terminado, pero recordad que traeremos el hilo hasta la esquina con 3 cadenas, volteamos, punto deslizado en ese espacio de 3 cadenas y ahí hemos llevado ya el hilo hasta la esquina, que es lo que queremos. Bien, pues ya tenemos los 2 primeros cuadrados, hemos unido este cuadrado naranja por su lado derecho al cuadrado amarillo que ya teníamos. Bien, pues acomodamos un poco el tejido, ya tenemos nuestros 2 primeros cuadrados y ahora trabajaremos de derecha a izquierda y de abajo a arriba, es decir, siempre podremos unir un cuadrado cuando tengamos uno a la derecha o uno abajo. Iremos trabajando en ese sentido, en el orden que queramos, pero siempre teniendo un cuadrado de base al que unir. Bueno, hemos añadido fuera de cámara otro cuadrado a la izquierda, es decir, un cuadrado unido por el lado derecho, y ahora vamos a ver cómo se unen cuadrados por su parte inferior. Vamos a fabricar un cuadrado en un color nuevo y vamos a unir por la parte inferior a este cuadrado amarillo que fue el primero que hicimos. Para ello vamos a localizar
el punto de la esquina, introducimos el ganchillo, hacemos un nudo deslizado en el hilo del color nuevo que vamos a añadir y vamos a ver cómo aquí la técnica varía un tanto con la que hemos visto para unir cuadrados por el lado derecho. Para unirlos por el lado inferior hay una modificación, es algo diferente. Vamos a traer el hilo nuevo y vamos a hacer 3 cadenas. No vamos a fabricar aquí un cuadrado de inicio normal porque entonces no terminaríamos en la esquina correcta, así que lo que vamos a hacer es, estas 3 cadenas van a ser la base del primer cuadrado y por tanto las vamos a unir al cuadrado amarillo. Nuevamente localizamos ese espacio y en el punto que hay encima de esa separación de los dos cuadraditos es donde introducimos el ganchillo y hacemos un punto deslizado para que esas 3 cadenas sean la base del primer cuadrado que vamos a hacer en el color nuevo. Hacemos ese punto deslizado y ahora vamos a trabajar este primer cuadrado con 3 cadenas y 3 puntos altos. Siempre que unamos cuadrados por su lado inferior a un cuadrado que ya existe, vamos a empezar así. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y hacemos los 3 puntos altos en ese espacio de 3 cadenas que acabamos de hacer, en este caso con el hilo de color rosa. Segundo punto alto y por fin el tercer punto alto y último de este primer cuadradito. Ahí tenemos ya el primer cuadrado unido al amarillo y ahora vamos a empezar una nueva fila y ahora sí vamos a empezar con la técnica habitual del cuadrado de inicio, que son esas 6 cadenas y 3 puntos altos, uno en cada una de las primeras 3 cadenas. Veréis que la técnica es muy similar, pero sí esta variación al principio. En los cuadrados que unimos por su lado derecho empezamos con un cuadrado de inicio y en estos que unimos por la cara por el lado inferior vamos a empezar fabricando esa base con 3 cadenas unidas ya al cuadrado precedente y a partir de ahí vamos a trabajar. Vamos a voltear el tejido, vamos a unir este cuadrado que acabamos de hacer con el primero que hicimos y en cuanto lo tengamos hecho tendremos que unirlo al cuadrado amarillo por esa parte inferior. Hacemos punto deslizado y hacemos este segundo y último cuadrado de la fila 2 que va a ser un cuadrado normal, 3 cadenas y 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Y una vez que lo tengamos realizado lo vamos a unir, como ya hemos aprendido, vamos a localizar esa línea que separa los dos cuadrados y haremos punto deslizado en el punto que está justo por encima de esa línea. Nuestro objetivo es fijar ese cuadrado en su posición y para eso localizamos ese punto en el que ya estamos habituados a anclar los cuadrados nuevos que vamos haciendo. Bien, pues una vez fijado con punto deslizado vamos a hacer 3 cadenas para que sean la base del siguiente cuadrado, del primero de la siguiente fila. Nuevamente veis que es muy sencillo localizar ese punto, es el punto exacto donde tenemos que meter el ganchillo y ahí hacemos el punto deslizado para fijar las 3 cadenas que van a ser la base del nuevo cuadrado. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. 3 cadenas, volteamos el tejido y trabajamos como habitualmente con nuestros 3 puntos altos en ese espacio de 3 cadenas que acabamos de crear. Y la secuencia de esta fila pues va a ser una secuencia habitual, la vamos a pasar rápido porque ya la conocemos y cuando lleguemos al último cuadrado que acabamos de llegar vamos a iniciar la cuarta y última fila que se va a iniciar con un cuadrado de inicio porque queremos subir, queremos conseguir la altura de 4 cuadrados, es decir, vamos a hacer un cuadrado de inicio con 6 cadenas y 3 puntos altos, uno en cada uno de las primeras 3 cadenas. Ahí la localizamos bien, que nos estábamos confundiendo de cadena. Y una vez que tengamos ya este primer cuadrado, que es el de la fila 4, vamos
a fabricar toda la fila 4 hasta que el último cuadrado de esta fila lo unamos por fin al cuadrado amarillo. Bien, ahí ya tenemos el cuadrado de inicio, vamos a voltear y hacemos la secuencia normal de C2C hasta que lleguemos al cuadrado amarillo donde vamos a fijar. Bien, lo pasamos rápido porque lo conocemos y nos detendremos una vez que hayamos terminado este último cuadrado, cosa que estamos haciendo en este momento, y vamos a fijarlo ahí en su posición donde debe ir. Entonces, para ello vamos a localizar justo el punto de la esquina y ahí vamos a hacer ese punto deslizado que ya nos fija completamente la cara inferior de este cuadrado nuevo al cuadrado amarillo que habíamos hecho previamente. Y ahora ya nos toca disminuir, queremos ir en horizontal, no queremos aumentar más y hacemos esta disminución modificada que consiste en 3 cadenas y un punto deslizado en el espacio de 3 cadenas. Y a partir de aquí la secuencia de este cuadrado va a ser una secuencia normal, excepto por el hecho de que las disminuciones las hacemos con 3 cadenas en lugar de con 3 puntos deslizados. Pero ya el cuadrado está unido y nos queda simplemente rematar este cuadrado, terminarlo, haciendo ya disminuciones al inicio de cada fila. Si nos estorban los cuadrados sucesivos, los apartamos y trabajamos hasta completar este cuadrado que hemos unido por su cara o por su lado inferior. Bien, ahí estamos uniendo ya a ese cuadrado y dado que ya no queremos más filas, vamos a ir en horizontal. Disminuimos, hacemos un cuadrado de disminución con 3 cadenas y punto deslizado en el espacio de 3 cadenas y así sucesivamente. Aquí ya no va a variar nada puesto que ya está unido el cuadrado y lo único que nos queda es terminarlo como ya sabemos hacer. Y os comentaba antes la capacidad de adicción que tiene esta técnica. Creedme, y si no, en los comentarios me lo podéis decir, porque la verdad es que empiezas y no puedes terminar. De hecho, esta muestra que estoy haciendo para este vídeo la voy a utilizar para hacer un proyecto más grande que ya compartiré con vosotros, tendré el placer de compartirlo con todas vosotras y vosotros y veréis qué partido le podemos sacar a esta técnica tan sencilla. Bien, pues una vez que terminemos ya este cuadrado, nos queda por aprender cómo unir los cuadrados que van unidos a 2 cuadrados previos. Es decir, si unimos un cuadrado a la izquierda de este cuadrado rosa y por encima del cuadrado naranja, tendremos que unirlo a ambos cuadrados a la vez. Es muy parecido a lo que hemos hecho. Yo creo que con la intuición ya nos hace saber cuál es la técnica que vamos a utilizar, pero sí que una vez que concluyamos este cuadrado vamos a ver un ejemplo de cuadrado unido por los dos lados que va a constituir la mayoría de los trabajos que hagamos, puesto que los unidos por la derecha y los unidos por la cara inferior son solamente los bordes y el grueso del tejido van a ser cuadrados que vamos a tener que ir uniendo sobre la marcha a 2 cuadrados previos, uno por la derecha y otro por abajo. Bien, vamos a finalizar ya. Último punto alto. Y recordamos que aunque hayamos terminado ya el cuadrado en ese último punto deslizado, vamos a llevar el hilo hasta la esquina con 3 cadenas. Vamos a hacer 3 cadenas y punto deslizado y dejaremos el hilo rematado en la esquina contraria a la que empezamos. Ahí está, hemos dado punto deslizado y ya tenemos nuestro cuadrado rosa unido al cuadrado amarillo. Aquí podemos o simplemente tirar del hilo o asegurar con una cadena.
Yo creo que al final es más cómodo asegurarlo con una cadena, sobre todo a la hora de ocultar los hilos y demás nos va a facilitar el trabajo. Bien, pues como os decía, trabajaremos en ese sentido, de abajo a arriba y de derecha a izquierda. Y ahora vamos a colocar un cuadrado a la izquierda del cuadrado rosa y por encima del cuadrado naranja. Vamos a unirlo a esa cara y a esa cara. Vamos a irlo uniendo a ambos cuadrados según vamos trabajando en él. Bien, pues tomamos un nuevo color y vamos a iniciar este cuadrado unido por dos de sus lados, localizando la esquina donde convergen esos tres cuadrados. Por ahí es por donde introducimos el ganchillo. Que se vea bien, es justo ese punto por debajo del punto amarillo. Ahí introducimos el ganchillo y traemos el nuevo hilo. El nuevo hilo se puede traer, como hemos hecho hasta ahora, con un nudo deslizado, pero me gusta más cómo queda trayéndolo directamente así, sin nudo. Bien. Sujetamos el cabo de ese hilo nuevo por detrás, organizamos un poco esos hilos, no los hemos escondido todavía, y empezamos la secuencia de este cuadrado unido por dos lados con 3 cadenas. El inicio es muy similar al que hemos visto anteriormente, con esas 3 cadenas que van a constituir la base del primer cuadrado. Localizamos el punto de fijación encima de esa línea que separa los dos cuadrados y ahí es donde introducimos el ganchillo y lo haremos ahora, un punto deslizado. Y una vez que tenemos la base de ese cuadrado, vamos a comenzar a trabajar en él con una secuencia normal de 3 cadenas y 3 puntos altos. Voltearemos el tejido. Si os fijáis, vamos a estar volteando continuamente el tejido para hacer cada fila. Y ahí vamos a hacer los 3 puntos altos en el espacio bajo esas 3 cadenas que acabamos de hacer. Y como es un cuadrado que va unido por dos de sus lados, nada más terminar este cuadrado, este primer cuadrado, ya tenemos que unirlo también al cuadrado rosa. Y la técnica es exactamente la misma que ya conocemos. Localizamos ese punto de unión encima de la separación de esos dos cuadrados rosas y ahí es donde vamos a fijar con punto deslizado y para empezar la siguiente fila haremos la base de ese cuadrado nuevo con 3 cadenas que fijaremos al siguiente espacio en el cuadrado rosa. Ahí se ve muy bien ese punto donde tenemos que anclar y por lo demás no tiene más dificultad. Ya sabemos cómo anclar cada uno de los cuadrados, cómo fabricar la base del siguiente y en estos cuadrados que van unidos por dos de sus lados, pues simplemente es lo mismo que ya hemos visto, pero uniendo al final de cada fila al cuadrado correspondiente. Esta segunda fila que va a tener dos cuadrados, el primero ya arranca, digamos, unido al cuadrado rosa y el segundo cuadrado que vamos a hacer ahora por encima de este al que fijamos, una vez que lo terminemos lo fijaremos al cuadrado naranja y así sucesivamente. El siguiente cuadrado de esta fila empezará anclado al cuadrado naranja y al final de la siguiente fila anclaremos al cuadrado rosa. Sobre la marcha vamos uniendo el cuadrado. Bien, este sería el tercer punto alto y ahora buscamos anclarlo en esa posición con la técnica que ya controlamos de fijar en ese punto por encima de la separación de los dos cuadrados. Nuevamente, para iniciar una nueva fila haremos la base con 3 cadenas que fijaremos al siguiente, al penúltimo espacio y de ahí arrancará esta tercera fila que tendrá 3 cuadrados y que uniremos al final de ella al cuadrado rosa. Vamos a acercarnos un poco más para verlo con detalle. ¿Veis la línea que separa los dos cuadrados? Pues justo encima de esa línea está la entrada a ese punto. Ese es el que vamos a utilizar para fijar nuestro cuadrado. Se nos ha ido la cámara, vuelve, gracias. Y ahí, en ese punto, encima de la separación, es donde lo vamos a fijar. Simplemente quería mostraroslo un poco más de cerca.
Bien, pues dicho y hecho, continuamos fijándolo en ese punto que tenemos muy bien localizado y con ello anclamos esta tercera fila y comenzamos con la secuencia habitual de nuestras 3 cadenas y 3 puntos altos, y nuevamente cuando lleguemos al final de esta fila nos quedará unirla al cuadrado rosa. Tal vez es un poco repetitivo porque por el motivo de que es una técnica súper sencilla y hay que aprender muy pocas cosas nuevas. Cuando se sabe hacer C2C, el hacer el C2C unido sobre la marcha es cosa sencilla, ¿verdad? Bien, unimos al último cuadrado de este color vino, color granate, y hacemos el último cuadrado, y este último es el que vamos a fijar en su posición al cuadrado rosa. Si os apetece, en comentarios me podéis dejar, si sois tan amables, sugerencias para proyectos que os gustaría hacer con esta técnica del C2C unido sobre la marcha. Seguro que salen ideas interesantísimas. Yo trabajaré en un proyecto que, como os decía, os compartiré en cuanto esté terminado, pero me encantaría conocer cuáles son vuestras ideas y vuestra imaginación, dónde nos lleva. Bien, ya hemos fijado y vamos a construir la base del último cuadrado. Hemos hecho las 3 cadenas, localizamos el punto de la esquina y ahí, en ese punto, es donde vamos a fijar, bien cogido, cogiendo ahí los 2 cabos del hilo, y ahí fijamos esta base de 3 cadenas que va a ser la base de este último cuadrado, del cuarto cuadrado que vamos a fabricar a continuación. Y ya nos quedará simplemente al final de esta fila unir el último cuadrado de esta fila al cuadrado rosa, y el resto ya será simplemente con disminuciones terminar el cuadrado, como hemos visto a lo largo de este tutorial. Y os recuerdo, si no habéis visto el vídeo entero, que las disminuciones las vamos a hacer con una pequeña modificación, en el sentido de no hacemos 3 puntos deslizados un punto deslizado, en cada uno de los 3 puntos altos, sino que hacemos 3 cadenas. Igualmente, al final de cada cuadrado de 4×4 vamos a llevar el hilo hasta la esquina con 3 cadenas. Lo vamos a ver también cuando terminemos este cuadrado, que ya estamos a punto de hacerlo. Bien, vamos a dar el tercer punto alto. Vamos a fijar con punto deslizado a este cuadrado de arriba y nos queda fabricar el último con 3 cadenas y 3 puntos altos, y este cuadrado que estamos haciendo ahora es el que vamos a unir, a fijar al cuadrado naranja, y con ello daremos por finalizada la fase de unión de este cuadrado y nos quedará simplemente ya rematarlo. Bien, tercer punto alto, y como es el último cuadrado, lo que tenemos que localizar es la esquina que une esos 2 cuadrados, el naranja y el blanco. Justo en esa esquina es donde vamos a fijar este cuadrado. Ahí se ve bastante bien. En ocasiones, como estoy haciendo ahora, no lo hacemos justo en la esquina, ahí, sino en el siguiente. Esto depende de cada una de vosotras según lo vayáis viendo. Ahí, la mayoría de las veces en la esquina queda bien, pero en este caso probé justo con la esquina y queda mejor rematado si lo hacemos en el siguiente. Como veis, queda ahí una esquina perfecta. Es cuestión de probar y ver si nos gusta más haciéndolo justo en la esquina o en el siguiente punto de ese cuadrado. Organizamos un poco los hilos. Los podemos ir escondiendo sobre la marcha o
esconderlos todos al final. Esto ya depende de las ganas y de la pereza que tenga cada una y cada uno de irlo haciendo. Ya sabéis que yo soy bastante perezoso para esconder los hilos, pero sí conviene en un proyecto grande que estemos haciendo en C2C unido sobre la marcha, ir escondiendo, menos los de la última fila, ir escondiendo todos los demás, porque si no, al final es un trabajo que no apetece nada hacer cuando ya ves el proyecto terminado y no está aún terminado hasta que no escondas los hilos. Otra posibilidad es no esconderlos. Si la parte trasera del tejido que estamos haciendo no va a ser visible, como, qué sé yo, por ejemplo en un cojín, pues es más que aceptable el dejar los hilos sin esconder, o bueno, ya cada uno es lo perfeccionista que es y cada uno valora si merece la pena ese trabajo o no. Desde luego en un tejido que vaya a ser visible por las dos caras, una manta, una colcha, es imprescindible, por supuesto, esconder esos hilos por la cara del revés. Bien, aquí estamos haciendo ya la primera reducción. Hemos hecho esa reducción modificada con 3 cadenas y punto deslizado, y vamos a trabajar ya esta penúltima fila con 2 cuadrados y la última que tendrá un cuadrado, y con ello terminaremos esta muestra en la que hemos repasado un poco cómo es la técnica del C2C unido sobre la marcha. Es una técnica, como habéis visto, muy sencilla. Es cuestión de aprender un par de detalles de cómo ir fijando el cuadrado y cómo se inician los cuadrados dependiendo de si son unidos por la derecha o unidos por la parte inferior, y solo nos queda, una vez aprendida la técnica, disfrutar de ella. Creedme que es realmente relajante para los que estamos enganchados al C2C. Estamos haciendo un tejido con varios colores sin la a veces tortura que supone el hacer cambios constantes de color en la técnica de C2C normal. Sí que hacemos cambios de color y sí que tenemos hilos por esconder, pero bueno, se trabaja rápido, el tejido crece de una forma muy notable y tenemos tejidos terminados en bastante poco tiempo. Bien, pues este ya es el último cuadrado. Hacemos el punto deslizado y recordamos que traemos el hilo hasta la esquina con 3 cadenas, volteo y punto deslizado para terminar. Bien, pues aquí hemos hecho ya este cuadrado unido por 2 de sus lados, por el lado derecho y por el lado inferior, y así seguiremos trabajando todo lo que queramos. Otra de las ventajas del C2C unido sobre la marcha es que no se necesita digamos un patrón predeterminado. No vamos uniendo cuadrados por donde queramos y completamos el tejido de la forma que queramos. Hemos recortado ya esos hilos, los hemos escondido. Como veis, es completamente reversible el tejido. Simplemente hemos dejado ese primero para orientarlo, para saber cuál es la cara del derecho y la cara del revés, porque es la esquina por la que comenzamos. Y bueno, este es el resultado. Espero que os haya gustado. He disfrutado mucho compartiéndolo con todas vosotras y vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. Hasta pronto.